Antes de comenzar, quiero agradecer todos sus mensajes de felicitación, sus comentarios, sus correos. Quiero agradecer a quienes tuvieron la oportunidad de mandar un regalo. Agradecer a los miembros del canal y a todos ustedes que nos escuchan cada semana. Hoy les compartiremos historias aterradoras que suceden cuando se apagan las luces. Ahora sí, prepárate, apágalas tú, ponte audífonos y que venga la oscuridad. Esto fue hace como 5 años. Venía de la escuela ya de noche y como siempre tenía que tomar un camión hasta la base y de ahí una combi para llegar a mi casa. Apenas íbamos saliendo de la base de combis cuando empezó a llover. Al principio eran solo gotas gruesas contra los vidrios, pero de pronto cayó un rayo tan fuerte que alumbró toda la calle como si fuera de día. En ese instante se fue la luz. Todo el barrio se quedó en penumbras. Solo los relámpagos dejaban ver los árboles doblados por el viento y las calles empapadas. La señora que venía a mi lado empezó a hablarme para distraerse del susto. Me dijo que era de un pueblo más allá de Marabatío y que justo hacía poco les había pasado algo parecido, que también tronó bien duro como si hubiera partido el cielo en dos y se apagó todo. Mientras hablaba, otro relámpago iluminó el interior de la combi y a todos nos dio un aire raro, como si por un segundo hubiéramos sido retratados en blanco y negro. El motor seguía encendido, pero afuera el mundo parecía borrado por la tormenta. La señora continuó contando que aquella vez en su pueblo la lluvia cayó sin descanso, con rayos que hacían retumbar las paredes como si las fueran a tirar, y que cuando por fin dejó de llover, la luz no volvió. Me dijo que dieron como las 11 de la noche y que la gente, cansada, se fue a dormir esperando que para la madrugada regresara la electricidad. Sin embargo, lo más raro empezó después, cuando el silencio del apagón se volvió demasiado largo. La señora me dijo que como a las 2 de la mañana los despertaron los gritos en la calle. Primero pensaron que era alguna pelea de borrachos, pero no. Era toda la gente llamando, corriendo con lámparas en la mano y hasta un par de carros con los faros encendidos alumbrando la calle principal. Decían que se habían robado a 2 niños. Una familia notó que la puerta estaba abierta y los chamacos ya no estaban en sus camas. No fue como en las películas que se quedan paralizados. Todos los vecinos salieron de inmediato, unos en bata o en calzones, otros con machetes, palos, lo que fuera. La señora me platicó que nunca había visto a todo el pueblo tan unido, tan urgido, gritando los nombres de los niños, alumbrando las banquetas, revisando el interior de cada vehículo estacionado en la calle, como si de verdad fueran a aparecer debajo de una piedra. Según algunos, habían alcanzado a ver a un hombre llevándoselos a empujones y lo vieron dar vuelta en la calle de la escuela primaria. Por ahí corrieron todos, persiguiendo nada más que una sombra bajo el cielo nublado que todavía oscurecía el pueblo. La señora me dijo que en ese momento volvió la luz, no con los focos parpadeando, sino de golpe.
La calle quedó bañada en un amarillo eléctrico y entonces todos se miraron. Los machetes, los palos, las varillas que cargaban estaban escurriendo de sangre fresca. Los vecinos se quedaron congelados, respirando agitados, mirando sus propias manos, incapaces de entender qué habían hecho en la oscuridad. En medio de la confusión se escucharon gritos. Entraron a la casa de los niños y ahí estaban, en sus camas. No habían salido nunca, pero sus cuerpos estaban destrozados a golpes, molidos a palos como si toda la rabia del pueblo se hubiera descargado sobre ellos. Lo peor fue que no solo eran los niños. En las calles se encontraron gente tirada, vecinos, conocidos, ancianos, incluso jóvenes que habían salido a ayudar. Todos ensangrentados, apaleados, algunos todavía agonizando, y nadie pudo decir quién los atacó. No había extraños, no había ladrones. En la oscuridad se habían atacado entre ellos mismos, convencidos de que perseguían al culpable. La señora me lo dijo con una calma rara. Cuando no hay luz, uno no sabe a quién le pega. Ese silencio posterior, después del ruido de la tormenta y de la cacería, fue peor. El pueblo quedó marcado. Nadie volvió a hablarlo en voz alta, pero todos supieron lo que habían hecho. Culpables hubo muchos y nadie al mismo tiempo. Yo iba escuchándola con la combi avanzando entre calles sin alumbrado, puro monte a los lados y la lluvia todavía chispeando en el techo de lámina. El interior de la combi olía a humedad, a ropa mojada y solo se oía el motor forzado. De pronto, así como en su historia, la luz regresó. Toda la calle se iluminó con los postes que habían estado apagados, un resplandor que se metió por las ventanas. Y fue entonces que lo vi. El interior de la camioneta se dibujó claro, los asientos, los pasamanos, los rostros de los pasajeros, y a mi lado no había nadie sentado. Me quedé tiesa porque yo juraba que toda esa historia me la había contado una señora que iba sentada conmigo. Vivíamos en la colonia Country Club detrás del CENART. Era una colonia muy silenciosa, sobre todo de noche. La mayoría de las casas estaban habitadas por familias grandes, pero casi nunca se escuchaban niños jugando en la calle. Nosotros éramos los únicos que salíamos a dar vueltas en la bici o a patear la pelota en el parque. Aquella noche se fue la luz de golpe. Primero fue un bajón en los focos, como cuando apenas empieza a fallar, y luego quedó todo a oscuras. La colonia entera se apagó. Era raro ver tantas casas sumidas en silencio absoluto, sin televisores encendidos, sin radios, sin los zumbidos de los refrigeradores. Solo se escuchaba el viento y, de vez en cuando, un perro ladrando a lo lejos. Nos quedamos dando vueltas en bicicleta en plena oscuridad.
El pavimento reflejaba apenas el brillo de la luna y nosotros avanzábamos despacio, tanteando, sin atrevernos a alejarnos mucho del parque. La colonia parecía abandonada, como si todas las familias se hubieran escondido detrás de las cortinas, esperando que la luz regresara súbitamente. Fue entonces que uno de los amigos que había pedaleado hasta la esquina regresó apurado. Nos dijo que fuéramos a ver, que había algo raro por allá. Fuimos a encontrarlo al final de la calle más oscura, la única casa iluminada de toda la colonia. Una esquina completa bañada en un resplandor amarillento que contrastaba con el apagón general. Desde afuera se veía distinta. Las ventanas abiertas pero sin cortinas, como si no les importara que la luz se escapara hacia afuera. El resto de la calle estaba muerta, sin un alma, ni vecinos, ni carros pasando. La sensación era perturbadora. Esa casa brillaba como un faro en un mar de sombras, pero en vez de tranquilizar, atraía con desconfianza, como una trampa. Nos acercamos despacio, con las bicicletas chirriando en el pavimento, sintiendo que cada metro que avanzábamos nos metía más en algo que no debíamos ver. La casa estaba en una esquina amplia, con bardas lisas y ventanas cuadradas que parecían más de oficina que de hogar. Nos asomamos lo suficiente hasta que notamos que en ese lugar no había nadie, pero de que ahí no vivía nadie. A un costado había un callejón estrecho, metido entre la casa y lo que supongo era el CENART. El callejón era todavía más oscuro que la calle apagada. No llegaba la luz de los postes y desde afuera se veía como una franja negra que tragaba lo que se asomara. Entre nosotros nos pusimos un reto, como siempre hacíamos cuando había miedo de por medio: que si no entrabas, eras gallina. Así que uno por uno nos fuimos animando, apretando las bicicletas contra el muro, mirando hacia adentro sin atrevernos a dar el primer paso. El callejón estaba coronado con enredaderas secas que colgaban como cortinas en lo alto, retorciéndose sobre los muros húmedos. Y lo extraño era que, aunque el callejón estaba a oscuras, había una parte a la mitad bañada con una luz amarillenta que caía desde arriba. Era la luz que se escapaba de un balcón del segundo piso de la casa, un resplandor fijo, demasiado brillante para un simple foco, como si lo hubieran puesto ahí para alumbrar ese pasaje en particular. Esa mezcla era rara. El silencio absoluto del apagón, la oscuridad aplastante de toda la colonia, y de pronto ese rincón iluminado, aislado, como esperándonos. Entramos apretados, casi en fila, sintiendo el frío de las paredes húmedas a los lados y el crujido de las ramas secas bajo nuestros pies. El aire ahí olía a polvo y a moho, como si nadie hubiera pasado por ahí en años. Avanzamos con el corazón acelerado, sin saber bien qué íbamos a encontrar, solo con la certeza de que la luz de esa casa tenía algo que no encajaba en la noche apagada de la colonia. Entramos por el callejón, subiendo por un par de tablas clavadas en la pared que hacían de escalones improvisados. Entramos a la propiedad fingiendo no tener miedo. El piso de abajo nos recibió con un silencio extraño.
No era una casa normal. Había un sillón solo, arrinconado, una mesa sin sillas, una lámpara encendida que alumbraba demasiado, como puesta para aparentar que alguien vivía ahí. El aire olía a humedad vieja, a cables calientes, pero no a vida cotidiana. No había ropa colgada, no había fotos en las paredes, ni trastes en el fregadero. Era un escenario barato, como si alguien hubiera intentado disfrazar una bodega de casa. Nos miramos entre todos sin hablar y subimos al primer piso. Arriba fue distinto, todo estaba vivo todavía. Era un cuarto con monitores encendidos, cables tirados, ceniceros llenos, vasos con refresco a medio tomar. Había papeles y colillas aplastadas contra el piso, huellas de que alguien había estado ahí hacía nada. Las pantallas mostraban imágenes que nos intrigaron, pero al dar una inspección más detallada, nos provocaron asco al instante. Eran recámaras, mujeres acostadas, algunas durmiendo, otras cambiándose de ropa. Unas más sentadas en escritorios, escribiendo o estudiando. Ninguna sabía que estaba siendo vista. Se les notaba en la naturalidad, en los gestos íntimos que uno solo hace en la soledad de su cuarto. Nos dio una sensación de rabia, porque estaba clarísimo, las estaban vigilando desde ahí. Pasamos la vista rápido por todas, como queriendo convencernos de que eran cámaras de seguridad normales, pero no. No había duda, era espionaje, control, basura humana detrás de esas pantallas. Y entonces vimos una imagen distinta. Una de todas esas pantallas no mostraba una recámara, sino un cuarto gris iluminado con una sola lámpara colgante. Al centro había una persona amarrada a una silla. Frente a ella, una mesa impecable, servida como para una cena de lujo. Al centro, había una persona amarrada a una silla. Frente a ella, una mesa impecable, servida como para una cena de lujo. Platos, cubiertos alineados, copas limpias. La persona, con la cabeza caída hacia un lado, respiraba lento, derrotada. Esa escena era todavía más asquerosa, más retorcida que las demás. Nos heló la sangre. Salí de ahí junto con uno de mis amigos. Subimos un piso más. Ahí había un salón de vigilancia más pequeño con un único monitor. Dicho monitor estaba lleno de interferencia, apenas sosteniéndose encendido. Fue mi amigo el que me hizo señas para que lo mirara. En la pantalla se veía un grupo de personas, todas de espaldas, sentadas en fila frente a monitores antiguos, como en una sala de vigilancia interminable. No se escuchaba nada, ni un solo ruido, solo la imagen en blanco y negro, fija, con ese grano espeso que parecía moverse solo. De pronto, uno de los vigilantes en la pantalla se inclinó hacia los demás, como murmurando algo. No escuchábamos la voz, pero el gesto era claro, les estaba advirtiendo. Uno por uno, los otros comenzaron a mover la cabeza lentamente, como si estuvieran reaccionando a su señal.
Yo sentí un escalofrío y por instinto volteé a mis espaldas. Ahí estaba una cámara apuntando directo hacia nosotros. El mismo tipo de cámara que aparecía en la transmisión. Regresé la mirada al monitor y entonces ocurrió lo imposible. Uno de los vigilantes giró la cabeza apenas un poco, lo suficiente para mirar directo hacia la cámara que estaba transmitiendo su imagen a nosotros. Se acababan de enterar de que los estábamos viendo. El tipo se acercó a la cámara, la cubrió con la mano y al parecer la arrancó porque la imagen se tornó negra. No alcanzamos a comentar nada porque en el diminuto baño de ese mismo cuarto encontramos a los que debían coordinar el lugar. 2 cuerpos tirados en el piso, uno sobre el otro. Uno con la cabeza rota contra la pared, el otro con el cuello doblado de manera imposible. Se habían peleado. Seguramente algo salió mal entre ellos o alguien los descubrió. Fue ahí cuando nos ganó el pánico. Saltamos el muro hacia el callejón, nos rasgamos los pantalones al hacerlo. Uno se raspó la pierna. Nadie se detuvo a ver atrás. Al otro día, como era de esperarse, regresamos. La curiosidad nos ganó. Nos juntamos en el parque, nos hicimos los valientes y caminamos hasta la esquina de la casa, convencidos de que todo lo de la noche anterior había sido un invento de nuestra imaginación. Pero no. Ahí estaban, 3 camionetas estacionadas afuera con las puertas abiertas. Hombres con camisas blancas descargaban cosas y las subían apurados sin mirar alrededor. No eran vecinos, ni mucho menos policías uniformados. Eran tipos secos, callados, que iban y venían como si supieran exactamente qué hacer. Alcanzamos a ver cómo sacaban cajas con cables, pantallas envueltas en cobijas y bolsas negras grandes, de esas que se usan para basura. Pero no se veían como bolsas de basura, se veían pesadas, arrastradas entre 2 personas, dobladas de formas extrañas. Nadie decía nada, todo ocurría en silencio, salvo el rechinar de las bolsas contra el piso y el portazo de las camionetas. A nosotros hasta se nos fue la voz. Nos quedamos callados, nos escondimos detrás de un poste, viendo cómo en cuestión de minutos lo que había sido una casa iluminada en medio del apagón se desarmaba pieza por pieza. Cuando terminaron, cerraron las camionetas de golpe y se fueron sin dejar rastro. La casa quedó vacía, como si nunca hubiera tenido muebles falsos, ni cables, ni cuerpos. Solo la fachada desnuda y las ventanas oscuras. Esa fue la última vez que vimos algo ahí. Con los días, la casa quedó abandonada de verdad. Y hasta hoy, cuando paso por esa esquina, me sigo preguntando quiénes eran los que vigilaban esas pantallas. Tres. Es mi hermana la que les hace siempre fiesta a mis hijos. Ella decidió no tener los propios, pero a sus sobrinos los trata como si fueran suyos. Hace como 3 años, cuando iba a cumplir años el mayor,
Mi hermana me preguntó que qué quería hacerles para festejar. Una fiesta, de verdad, algo sencillo. Diana se puso a buscar un salón de fiestas. ¿Sabes cuál fue la única sugerencia que le di? Que no le fuera a contratar payasos, porque él hasta el día de hoy les tiene mucho miedo. Creo que siempre se lo digo a todo mundo, pero es que de verdad el niño se ponía muy mal. Mi hermana cuenta que fue a ver varios salones, pero unos los sintió muy caros para lo que ofrecían. El tercero estaba un poco lejos, pero le gustó mucho. Lo fue a ver. Tenía un jardín con aquel juego que le llaman la jungla, una alberca de pelotas con toboganes, laberintos, tubos, redes para trepar. Dice que le echó un buen vistazo al salón y no le encontró falla, que le dieron la cotización, lo meditó un rato y entonces hizo la reservación. Ya se iba cuando vio que había un payaso en el salón. Un payaso, un sujeto, una persona disfrazada. Estaba parado al fondo donde estaban las mesas infantiles, un lugar que ella ya había visto iluminado cuando se lo mostraron, pero ahora que había terminado la demostración, estaba en penumbras. Diana caminó hacia allá, no preguntó nada. Quiso ver si se trataba de alguien que trabajaba ahí o era una simple decoración. Había olvidado mencionar que no quería payaso en la fiesta. Fue hacia ese lado y el payaso se echó a caminar también, como si estuviera huyendo de ella o como si estuvieran jugando a las escondidas. El payaso se escondió. Desapareció de la vista de mi hermana y aunque ella caminó para buscarlo, no había un solo lugar visible donde pudiera haberse escondido. Regresó a la recepción y preguntó por el payaso. ¿Le gustaría que le agregáramos 1 hora de animación con payasos? Mi hermana dice que tuvo que repetir 3 veces para que no quedara la posibilidad de que fuera a llegar un payaso a la fiesta. Oiga, ¿y el payaso que estaba allá adentro?, preguntó mi hermana. Dígale que no se le vaya a ocurrir aparecerse en la fiesta, porque mi sobrino les tiene pavor. La chica la miró confundida. Se levantó de su asiento y caminó junto con mi hermana hacia el centro del salón. Se detuvo justo a la mitad, levantó la mano y señaló hacia arriba. ¿Se refiere a ese? En las vigas, como a 4 pisos de altura, había un payaso. Pero no era una persona. Era como parte de la decoración. Reposaba sobre la viga, sujetando con ambas manos la polea por donde pasaba la cuerda de la piñata. Más bien, daba la ilusión de que el payaso era quien la sostenía. Sí, respondió mi hermana, pero la voz le salió dudosa, porque sí era, pero no era. Era el mismo rostro, el mismo disfraz que había visto moverse unos minutos antes, pero congelado, rígido, de plástico o cartón. No podía ser. No se preocupe, lo podemos quitar. Mi hermana no cree en esas cosas. Nunca lo ha hecho, solo se le hizo raro. Hasta pensó que era cansancio, que había visto mal. Aún así, firmó. Le pareció justo que lo retiraran, que lo guardaran en una bodega para que no lo viera Mario, y con eso bastaba. Ni siquiera se le ocurrió decírmelo. El día de la fiesta, cuando llegamos,
Mi hermana se quedó mirando hacia el techo. Yo no entendía qué buscaba. Para mí solo había globos, papel de colores y las luces encendidas. Pero justo en la parte de arriba, donde colgaba la polea de la piñata, había un bulto cubierto con un mantel rojo. Nadie más le dio importancia. Los niños corrían al laberinto de plástico, mientras que los papás se acomodaban en las mesas. Para cualquiera era solo parte de la decoración, pero mi hermana, que sí sabía lo que habían prometido quitar, se sintió rara, inquieta. Dijo que si te fijabas bien, con atención, alcanzabas a ver la cara sonriendo, mirando hacia el suelo, como asomándose desde debajo de la tela. Sin decir nada, se fue directo a la oficina del encargado. Le recordó que habían quedado en retirar al payaso. Solo usted, que sabe que está ahí, lo puede notar, le dijeron. No lo podemos quitar porque es parte de la estructura, pero está bien cubierto. No se preocupe. Mi hermana regresó con una sensación agridulce. No estaba conforme, pero tampoco quería arruinar la fiesta. Después, cuando la gente empezó a llegar, cuando se llenaron las mesas, cuando sonaron las primeras canciones y se sirvió la comida, lo dejó pasar. La fiesta transcurrió con normalidad. Diría que un 80% ya había pasado. Faltaba el pastel, faltaban las últimas dinámicas y el ambiente era alegre. Hasta mi hermana se había olvidado de la manta roja que cubría aquella figura inmóvil en las vigas. ¿Qué podría ser lo peor que podría pasar? ¿Que se fuera la luz? ¿Que todos se quedaran en silencio? ¿Que de pronto los niños empezaran a gritar como era natural y a correr espantados en la oscuridad? No faltaba nada para que empezara el pánico. Lo bueno es que todo mundo corrió a sacar sus celulares. Pronto las pantallas de los teléfonos se encendieron una tras otra. La luz blanca y fría de los teléfonos apenas alcanzaba para iluminar 1 metro a la redonda. Lo suficiente para revelar caras pálidas, ojos abiertos, gestos tensos, la mesa cubierta de platos desechables, un camino improvisado entre globos caídos. El salón, que antes parecía festivo con globos y serpentinas, se transformó en un escenario lúgubre. Las paredes pintadas de colores chillones ahora se veían opacas, manchadas por sombras largas. Los globos hinchados y suspendidos en racimos proyectaban formas distorsionadas sobre el techo, como cabezas infladas colgando. En las esquinas, los adornos parecían figuras escondidas, quietas, mirando. La alberca de pelotas, iluminada de golpe por la luz de un papá que buscaba a su hijo, se veía como un pozo oscuro con esferas apagadas, casi sin color, donde cualquier cosa podía estar escondida. Arriba, en las vigas, el mantel rojo apenas se distinguía entre sombras. Con cada movimiento de las luces, parecía hincharse o hundirse, como si debajo respirara algo. De pronto, algo cayó desde arriba. Diana lo vio y lo escuchó. Un golpe suave, como si hubiera bajado deslizándose en el aire. Era un reluciente rectángulo rojo de tela. Mi hermana sintió que se le helaba la sangre, porque ella sí sabía qué era lo que estaba cubierto por ese mantel rojo.
alzó la vista y se horrorizó y se confundió al mismo tiempo. El bulto ya no estaba. El payaso no estaba. Pero nadie más se dio cuenta. Los que voltearon solo vieron la viga y las poleas quietas, como si hubieran estado vacías desde el principio. Nadie sabía que ahí había algo. Nadie lo había notado. Nadie lo esperaba. Solo ella, y por eso el terror fue únicamente suyo. Mi hermana se puso a buscar y a gritarle a Mario. Te juro que hasta ese momento yo no había percibido nada raro. Ni siquiera había pensado que algo estuviera mal. Cuando vi a mi hijo, lo mandé con su tía. Diana lo tomó de la mano y lo sacó a la calle. Creo que hasta se lo llevó a la tienda a comprarle algo para distraerlo. El apagón era general. A lo lejos se veía un poste en llamas y supimos que eso había provocado la interrupción. Hasta que no viniera la comisión a arreglarlo, íbamos a estar a oscuras. Me puse de acuerdo con mi otra hermana. Partiríamos el pastel y nos íbamos, aunque fuese con las luces de los celulares. Pero de pronto, de la nada, volvió la luz. El encargado del salón se nos acercó disculpándose. Dijo que por las molestias nos regalaría un pastel de cortesía. Mientras tanto, siguiéramos con la fiesta. En ese momento regresó Diana, tapándole los ojos a Mario. Yo pensé que lo hacía para que no viera que ya le tenían listo el pastel, pero ella, en cuanto entró, caminó hacia el centro del salón y levantó la vista. Le pregunté si todo estaba bien. No tenía contexto de nada, pero la vi actuar raro, como preocupada por algo que solo ella entendía. No me quiso decir. Al final nos fuimos. Diana se quedó haciendo cuentas con lo del salón, creo que para la devolución de un depósito que había dejado. Afuera nos despedimos. Ella subió a su camioneta. Nosotros nos quedamos platicando un rato más con los papás de unos amigos de Mario. Cuando se fue, me di cuenta de un detalle. Llevaba un mantel arrastrando. Se había prensado con la cajuela y se extendía detrás del vehículo como una lengua roja arrastrada por el pavimento.